aprendiendo a apreciar la asombrosa obra de Cristo. Ahora, parecería quizás para algunos un título común probablemente, sí, que podría darnos una idea de lo que queremos tocar en esta mañana, pero es que el aprendizaje para apreciar no es algo que aprendemos de la noche a la mañana. Todos los padres acá saben eso perfectamente. Incluso nosotros, lo que usted sabe ahora no lo supo cuando tenía 3, 4 años. Es un proceso de aprendizaje donde uno va apreciando lo que tiene, el hogar, los bienes, los padres, el amor, el afecto, la dedicación de ellos. Uno va aprendiendo a valorarlos en el tiempo y los va apreciando cada vez más. Mientras más los aprecia, más lo va valorando cada vez más. Igual ocurre con la obra de Cristo Jesús. Nosotros le echamos un vistazo a la cruz y ya creemos entenderlo todo y por eso nos olvidamos de apreciar. Ya no apreciamos la cruz porque se ha vuelto común y corriente para nosotros la cruz. No despierta ninguna emoción en nosotros. ¿Por qué cree que el Señor a lo largo de las últimas 19 semanas nos está regresando a la cruz para volver a ver, para volver a encontrar la provisión, para asombrarnos en esa cruz? Porque nos hemos vuelto mecánicos, hermanos, mecánicos para venir a la iglesia. En automático venimos los días domingos, en automático a quien le toque servir ocupa su lugar, en automático ya sabemos lo que tenemos que hacer, todo está en automático. Ya no nos asombra nada, ya no nos sorprende nada, estamos aburridos, ya es tedioso, no vemos la hora que ya termine porque ya tengo que ir, me tengo que ocupar de mis asuntos. No nos asombra nada ya casi, mis hermanos, y eso es preocupante, realmente es preocupante. Yo no creo que Cristo haya tomado toda su vida para subir a aquella cruz para que nosotros, su iglesia, hoy resultemos en ese sentir para con Él, no lo creo. Creo que hemos detenido, hemos frenado nuestro proceso de aprendizaje de apreciar la asombrosa obra de Cristo Jesús. Quiero empezar con una pregunta en esta mañana. ¿Cómo te fue con Juan 15:9 esta semana? ¿Cómo te fue con Juan 15:9? ¿Qué es eso, pastor? La tarea de la semana pasada. ¿Tú aceptaste el desafío, sí o no? Hermanos, ¿están ahí o ya renunciaron Están ahí arriba, ¿no? ¿Cómo les fue con Juan 15:9? Como el Padre me ha amado a mí, así yo os he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. ¿A qué reflexiones te llevó toda la semana? Algunos lo conversaron en sus grupos de encuentro seguramente. No sé qué habrán respondido. Espero que no se hayan ido por la tangente, que esto haya sido muy sustancioso. A mitad de semana hablaba con un joven de nuestra iglesia y me decía, esto me ha abierto el cerebro realmente, es maravilloso, y seguía pensando en Juan 15:9 y seguía pensando y seguía dándole vueltas y encontraba por cada arista donde viera Juan 15:9, encontraba una riqueza tremenda que iba asombrando su propia vida. Y me decía, yo lo he leído un montón de veces, pero no, hay algo que no me di cuenta, hay algo que no aprecié. Aprendiendo a apreciar, mis hermanos. Si sigues leyendo Juan 15, solamente para seguir abriéndote el apetito, si sigues leyendo Juan 15, de hecho ya te habrás dado cuenta en la preciosa verdad que sigue en el versículo siguiente, en el versículo 10, cuando Jesús les dice, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, y así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús aquí? ¿Qué es lo que está comunicando? Presta atención, esto es lo que quiere decir Jesús en el versículo 10, ¿no? Guardar los mandamientos de Dios. Jesús está diciendo esto en este versículo. Guardar los mandamientos de Dios no es la razón por la cual Dios nos ama. Escúchalo, por favor. Guardar los mandamientos de Dios no es la razón por la cual Dios nos ama. Nosotros creemos que es así. Mientras me comporto bien, obedezco los mandamientos del Señor, Él me va a amar más o Él me va a seguir amando. Tenemos esa idea, pero eso va contra las Escrituras. Ese no es el propósito, esa no es la razón de los mandamientos. Vuelve a leer el versículo 10. Lo que Jesús está diciendo, guardar los mandamientos, obedecer los mandamientos de Dios, no es la razón por la cual Dios nos ama, no lo es. Por el contrario, guardar, obedecer los mandamientos de Dios es el medio para permanecer en el amor de Dios. No es lo mismo, hermanos, si te das cuenta. Jesús no está diciendo en este versículo, mira, vive mis mandamientos y entonces yo te voy a amar. No,
Lo que Jesús está diciendo es, vive mis mandamientos y entonces vas a experimentar, vas a disfrutar de mi amor. Podrás apreciar, dice Jesús, cuando obedeces los mandamientos, podrás apreciar mejor mi amor. Podrás apropiarte de la realidad de cuánto yo te amo. Parafraseando las palabras de Jesús en lo que estaba diciendo, escuche, esto es muy importante entenderlo. Jesús estaba diciendo lo siguiente: si pecas, si llega el momento, y va a llegar el momento en que tú peques, mi amor por ti no va a cambiar. ¿Estás oyendo eso? Si llega el momento en que tú peques, que va a llegar el momento en que peques, mi amor por ti no va a cambiar. Porque no soy yo el que pierdo, eres tú el que pierdes. Porque si pecas, mi amor no cambia por ti, pero tú dejas de percibir mi amor, tú dejas de percibir mi amor. Eres incapaz de percibirlo y de apropiártelo y de disfrutarlo. Entonces yo no soy el que pierdo, dice el Señor, eres tú el que pierde más. Cuando tú y yo pecamos pasa lo mismo o similar situación a la que le sucede a la avestruz. ¿Han visto la avestruz cuando se quiere esconder, no? Mete la cabeza y jura que nadie la ve, ¿no? Metió la cabeza, ¿no? Ahora nos ocurre lo mismo, ¿no? Mete la cabeza bajo la tierra y deja de ver la luz del día. Y tiene la impresión que está oculta, ¿no? Nada ha cambiado en el exterior, el sol sigue afuera, pero la avestruz ha perdido la capacidad de ver el sol, de percibir la luz del sol, igual que tú y yo cuando pecamos. Ya no vemos a Cristo, ya no percibimos la luz de su palabra, aunque está ahí. Cristo sigue ahí, la palabra sigue ahí, nosotros somos los que no percibimos. ¿Por qué Jesús está tan interesado que tú y yo sepamos esta verdad? Prepárate para otro de los grandes versículos así admirables de la Escritura, versículo 11 de Juan 15. Estoy yendo de un versículo hacia el otro nada más para ampliarte lo que terminé diciendo la semana pasada. Jesús dice, estas cosas, versículo 11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto, o sea, completo. Si Juan 15:9 te fue impactante, te debe resultar más impactante todavía el versículo 11. Este es otro versículo que tienes para masticarlo todo el resto de la semana. ¿Te has dado cuenta de las expresiones de Jesús? ¿Entiendes las palabras del Señor? ¿Qué es lo que está diciendo? Lo que Jesús está tratando de comunicarles es que, mira, este versículo dice que la persona más gozosa que existe, la persona más feliz que existe o que haya pisado esta tierra como el Señor Jesucristo, Él quiere, Él desea que tú y yo experimentemos el mismo nivel de gozo, el mismo nivel de felicidad que Él ha experimentado aquí en la tierra. ¿Estás entendiendo eso? Esto es asombroso, mis hermanos. El Dios de todo el universo quiere que seas tan feliz y tengas tanto gozo como Él lo tiene. Esto es absolutamente fascinante, mis hermanos. Disfrutar del mismo gozo que tiene el Señor. Piensa por unos instantes en eso. Ganas no me falta de quedarme solamente en este versículo en esta mañana, pero estoy tratando de ampliarte Juan 15:9 que empezamos el domingo pasado. Fíjate, Él quiere, en otras palabras, que tú y yo vivamos en sus mandamientos para que podamos permanecer en su amor. Eso ya te quedó en claro, ¿verdad? Pero no solamente para que permanezcamos en su amor, sino que permaneciendo en su amor, disfrutemos el gozo y la felicidad que nosotros hemos estado buscando por otros lados, ignorando que estaba en el Señor. Si yo obedezco sus mandamientos por amor, entonces voy a disfrutarlo a Él, pero también voy a obtener el gozo y la felicidad de Él en mí. ¿Captan eso, hermanos? Espero que sí. Realmente espero que sí. Porque puede haber un ser tan increíble para hacer esto como es el Señor. Pero cuando nos hacemos esta pregunta, ¿cómo es posible que exista un ser tan increíble como Dios para que quiera hacer esto con nosotros? Al mismo tiempo tenemos que ver la otra cara de la moneda. ¿Y cuál es la otra cara de la moneda? Nuestros corazones desagradecidos.
será posible que seamos tan desagradecidos para con nuestro Señor que tan fácilmente nos dejamos arrastrar por nuestros ídolos y tan fácilmente nosotros dejamos de apreciar su amor y perdemos rápidamente de vista la obra de amor que Él sigue haciendo en nosotros? Es esa la razón por la que somos olvidadizos, que constantemente tenemos que levantar la oración del rey David. ¿Se acuerdan? Ahí en el Salmo 51, Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. Tenemos que estar orando constantemente esa oración delante del Señor. Porque constantemente, fácilmente nos dejamos de apreciar su amor y dejamos de ver la obra que Él está teniendo con nosotros. Mis hermanos, realmente necesitamos aprender a apreciar, necesitamos aprender a ver la asombrosa obra de Cristo por amor a nosotros, porque al hacerlo, mis hermanos, nosotros constantemente seremos asombrados por esa obra. ¿Y por qué necesito ser asombrado? Acuérdense de uno de los mensajes hacia atrás. Necesitamos ser asombrados porque el asombro nos cambia, el asombro nos transforma. Entonces quiero entrar a reflexionar estas dos cosas puntualmente con ustedes. ¿Qué es lo que tenemos que aprender a apreciar, mis hermanos, en primera instancia? ¿Qué es lo que se nos olvida y que tenemos que seguir aprendiendo a apreciar? ¿Qué tenemos que apreciar? La manera como Dios nos ama. Tenemos que volver a apreciar eso. La manera en que Dios nos ama. Eso es lo primero que tenemos, lo primero que solemos olvidar, lo primero que solemos restarle valor. ¿Y por qué necesito aprender a apreciar y valorar la manera como Dios me ama? Porque cuando aprendemos a apreciar la manera en que Cristo me ama, eso me cambia a mí. Mientras más aprenda, mientras más aprecie la manera en que Dios me ama a mí, pues más voy a ser cambiado, más voy a ser transformado. No sé cuántos de ustedes habrán pasado por la siguiente reflexión, o se ha encontrado usted pensando lo siguiente, ¿no? Pensando en Juan 15:9 en esta semana, por ejemplo. Amarme con el mismo amor que Dios ama a su Hijo, esto es increíble. ¿Cómo es posible eso? Y me pongo a pensar en esta gran verdad. Entonces, en mi mente, afectada por el pecado, empiezo a analizar este asunto de Juan 15:9. Entonces empiezo a pensar y digo, bueno, esto puede ser posible, Juan 15:9, puede ser posible que se haya dado antes de mi conversión. Porque al fin y al cabo yo no conocía al Señor, yo era una persona pecadora como todo el mundo, no conocía realmente el amor de Dios y estaba lejos de Él. Entonces está bien que Dios, cuando le entregué mi vida, recién yo haya entrado en conocimiento del Señor. Entonces eso de que me ama lo puedo creer hasta esa instancia antes de convertirme. Pero ahí hacemos la diferencia en nuestra mente. Pero ahora que soy cristiano y que tengo varios años como creyente, ya no estoy tan seguro de eso. ¿Por qué? Porque hay cosas, yo sigo pensando, hay cosas que he hecho después de convertirme. Hay cosas que he pensado después de mi conversión, hay cosas que he sentido después de mi conversión, ¿no es cierto? Cosas muy íntimas, ciclos de pecado hacia el cual he regresado y he repetido. Y sinceramente, pensando en ello, me cuesta creer que Cristo me siga amando. Me cuesta aceptar que Él me siga amando. Me cuesta disfrutar esa verdad. ¿Se ha hallado pensando algo parecido a esto? ¿Por qué es que nos pasa esto? ¿Por qué es que empezamos a pensar de esa manera y evaluar de esa manera? Creo que la respuesta se puede resumir en una frase, mis hermanos. Esta es la frase. Tenemos la tendencia, lea bien, tenemos la tendencia a ser grandes estudiantes de lo que nosotros hemos hecho, pero pobres estudiantes de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Nosotros analizamos lo que siento, lo que pienso y giramos nuestra vida en torno a nosotros. Recuerde que la vida ya no puede girar en torno a nosotros. No somos el eje del mundo. Cristo debe ser el eje de nuestra vida, en realidad. ¿Y por qué hacemos eso? Porque no entendemos
ni disfrutamos el Evangelio. No pasamos tiempo en el Evangelio. Ni siquiera sabemos lo que es el Evangelio. Algunos piensan que el Evangelio es Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y eso es el Evangelio. Porque ni siquiera lo han estudiado, ¿no? No pasamos tiempo en el Evangelio y no lo disfrutamos. Me explico. Cuando la mayoría de nosotros pensamos en el Evangelio, lo primero que puede venir a nuestra mente es que el Evangelio se trata de que Jesús perdona nuestros pecados. Ese es el Evangelio. Ya, está bien, te voy a dar crédito. Sí, eso está en el Evangelio, pero eso no es todo el Evangelio, que Cristo vino y murió por nosotros, por nuestros pecados. Eso solamente es el 50% del Evangelio. Falta el otro 50% del Evangelio. Falta la otra mitad. Déjame mostrarte la otra mitad. Los teólogos llaman a la otra mitad la doble imputación. Así la llaman los teólogos, la doble imputación. Déjame explicarte la doble imputación con 2 Corintios, capítulo 5, verso 21, donde el apóstol Pablo dice, al que no conoció pecado, se refiere a Cristo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién lo hizo pecado? El Padre. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, en Cristo. Ahí está la doble imputación. Según este pasaje, escúcheme, cuando nos convertimos a Cristo Jesús, hay dos cosas que ocurren al mismo tiempo. Por un lado, al morir en la cruz, Jesús toma toda nuestra injusticia. Él toma nuestra injusticia sobre Él y carga con ella. En otras palabras, es el momento cuando Él nos perdona. Te quita la carga, la asume Él y te perdona. Pero al mismo tiempo, Él toma su justicia, porque Él es un Dios santo, es un Dios justo, Él toma su justicia y te la carga a ti. De esa manera te bendice de una forma que nunca has sido bendecido. ¿Estás entendiendo la figura? Toma tu injusticia y te carga a ti su justicia. Este Dios tiene que estar loco para hacer eso. No, está muy cuerdo. En términos financieros, acá los hombres la van a agarrar inmediatamente, o las damas que son ágiles con este asunto. En términos financieros, si tienes tú una enorme deuda de dinero, una enorme deuda de dinero, la figura es que Él no simplemente, el Señor, deja tu cuenta bancaria en cero para siempre. Él paga la deuda y la deja tu cuenta bancaria en cero. Y eso sería fabuloso, ¿no? ¿Cuántos tienen deudas bancarias acá? Qué bueno, no sean mentirosos, algunos tienen deudas. Ya, no bancarias, cualquier otra deuda. ¿Cuántos están endeudados? Y siguen mintiendo, porque dice la Biblia que somos deudores del Señor, ¿sí o no? Ah, sí, claro, pastor, sí, yo soy deudor. Pero imagínate que tienes una deuda así enorme. La figura acá de la doble imputación no solamente es que te deja limpia la deuda. O sea, no debes nada. De la noche a la mañana no debes absolutamente nada. Eso ya es fantástico. Sino que Él, el Señor, vacía de su propia cuenta. Todas las riquezas de Él las vacía en tu cuenta. En términos monetarios, mis hermanos, ¿en qué te vuelves tú? ¿En qué te vuelves tú? Multimillonario, pues. No tenías nada. Eras un gato pelado. Con la deuda ya estabas hasta el cuello. Pero te limpia la deuda y echa todas sus riquezas, todas tus posesiones, la deposita en tu cuenta. Te volviste multimillonario. Ese acto tiene enorme, hermanos, tiene una enorme implicación espiritual, si no te has dado cuenta. Tiene enormes implicaciones espirituales. Déjame darte un ejemplo y creo que así lo vas a entender cada vez mejor, ¿no? Regreso a la cuenta. Supongamos que tienes una deuda antes de pandemia, tenías una deuda, pediste un crédito bancario. Supongamos que mi hermano Rudy, ¿no? Soltero, dijo, bueno, me voy a comprar mi departamento. Pide un crédito bancario, le dan el crédito bancario antes de pandemia y él cree que lo va a empezar a pagar. Cuando lo empieza a pagar viene la pandemia, lo cierra por completo, lo echan del trabajo, se queda sin trabajo, ni franelas le compran en la calle, hasta el último, ¿no?
Gasta todos sus ahorros, pero la deuda está ahí, no puedo pagarla, sigue creciendo los intereses. Pasan 2 años, en tal medida que después de la pandemia, él tiene una deuda exorbitante, imposible de pagarla en el banco. No puede Rudy pagarla, definitivamente se ha declarado en quiebra, como muchos hacen. Le dice el banco, no tengo con qué pagarla. Ah, no tienes con qué pagarla, bueno, te vas a la cárcel pues. Te quitamos el departamento que has comprado, nos quedamos con todo y de pronto Rudy está viendo, ya se imagina en la calle, en la esquina del Cine Star con mi latita tirado ahí y tocando mi guitarrita para que alguien me arroje alguna monedita. Ya se está imaginando lo peor. En ese instante, escuche, en ese instante entra al banco el rey Salman bin Abdulaziz, rey de Arabia Saudí. Si no sabías, el rey Abdulaziz es el tercer hombre más rico sobre la tierra. El tercer hombre más rico sobre esta tierra en esos instantes. Es uno de los reyes que ha acumulado una de las más grandes fortunas en el mundo. Entonces entra el rey Salman bin y le paga toda la deuda por completo. Dice, ¿cuánto debe este pelado? Tanto, pum. Todo. En el acto paga todo en efectivo. Y el Rudy está ahí parado atrás. Milagroso, ¿no? Muy agradecido. Cuando está saliendo el rey Salman, Rudy se tira al suelo para besarle los. Dice, no, Rudicito, ven, levántate. Lo abraza, lo saca del banco y caminando en la calle le dice, Rudy, ya no debes nada en el banco. Gracias, el Rudy llorando, ahí babeando, ahí abrazado del rey Salman. Y le dice, pero Rudy, he tomado una decisión, le dice. Y lo agarra y le mira directo a los ojos y le dice, he decidido adoptarte como mi hijo. Rudy, ¿estás entendiendo eso? No voy a decir de lo nada que eres, no, porque no es tampoco es así, ¿no? Sino de pronto, y no solo le dice, voy a adoptarte como hijo, sino hace los papeleos inmediatamente y lo adopta como hijo a Rudy. Entonces ya no es Rudy Mancilla, cambia su apellido, Rudy Abdulaziz. En ese instante, cuando se firman todos los papeles y él pasa a ser su hijo, no sé si se está dando cuenta de eso. Todas las riquezas del tercer hombre más rico sobre esta tierra, todas las posesiones de este rey, pasan a ser también de Rudy. De la noche a la mañana se transforma en el hijo del rey Salman de Arabia Saudí. Todo lo que este rey posee es de Rudy. ¿Nos podrás comprar un templo nuevo, por favor? Podría ser, ¿no? ¿Me están entendiendo, mis hermanos? Ahora le pertenece todo como hijo de ese rey. Ya, exactamente eso es lo que dice el Evangelio. Que ahora tú y yo somos hijos del Rey de Reyes, somos hijos del Señor de Señores. Ahora eres todo lo que el Hijo de Dios, Jesucristo, es delante de su Padre. Todo lo que Él tiene también es tuyo. Escúchame, su justicia es tuya y como consecuencia de eso, sus beneficios son tuyos, sus privilegios son tuyos, su herencia es tuya y ese libre acceso que tiene al Padre Jesucristo también es tuyo. No merecíamos nada de esto, pero como Rudy, ¿no? En fracción de segundos se encuentra con una deuda cancelada y en fracción de segundos se encuentra siendo hijo de un rey. Por favor, iglesia, piensa bien en lo que acabas de oír. Piensa un momento lo que acabas de oír. Delante del trono de Dios, porque Cristo te ha dado su justicia delante del trono de Dios. Ahora, eres tratado por Dios, eres tratado de la misma manera en que Dios trata a su Hijo Jesucristo. De hecho, ahora eres amado como si fueras el mismo Señor Jesucristo. ¿Estás captando esta grandeza del amor de Dios? En otras palabras, por causa de Cristo eres igual a Cristo. Por causa de Cristo eres igual a Cristo. Eres tratado por Dios como si fueras su propio hijo. Eres amado como si fueras su propio hijo. Eso es lo que leemos en Hebreos capítulo 2, versículo 11, cuando dice, porque tanto el que santifica como los que son santificados son de un Padre. ¿Quién es el que santifica? Cristo. ¿Quiénes son los santificados? Nosotros, los creyentes. Ambos somos
todos de un Padre, por lo cual Él no se avergüenza, Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. Es un texto, oiga, nos hace volar la tapa de los sesos. ¿Te has fijado la alucinante? De hecho que no, porque es otra de las cosas que se vuelven tan familiares, ¿no? La alucinante declaración de Juan 1:12. ¿Te has fijado? Juan 1:12, sí. ¿Cómo empieza el Juan 1:12? Así. ¿Ah? A los que creen, a los que han recibido. ¿Qué les dio? Dice. Derecho. Les dio derecho. ¿Entiendes esa alucinante aseveración? ¿Puedes ver lo asombrosa que es esa afirmación? Se nos dan los mismos derechos de Jesús. Se les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Se nos da los mismos derechos que a Jesús. ¿Por qué? Porque ahora eres un hijo, una hija de Dios. Piensa ahora, ¿cómo Dios puede tratarte de esa manera? ¿Cómo Dios puede amarte de esa forma? No es por ti, es por Cristo. Rudy no se volvió por lo excelente que es en su carrera, buen músico, por eso el rey Salmán le dijo, ay, este muchachito me puede servir, te voy a adoptar. No fue por eso, fue entera misericordia del rey. He decidido, es una decisión soberana del rey, igual que la de Dios. Hermanos, ese es un gran regalo que Dios nos ha dado. No es por nosotros, es por Cristo, es porque Él te ha regalado de su justicia. No porque tú hayas mejorado en la tuya, sino porque Él por gracia te la ha otorgado. Solo quiero recordar, y quiero recordarme a mí mismo en esta mañana, mis hermanos, que Cristo fue el que fue abandonado sobre la cruz para que tú y yo seamos aceptados por Dios. ¿Recuerdas cuando está colgado en la cruz? Elí, Elí, lama sabactani, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Él fue abandonado para que tú y yo seamos aceptados delante del Padre, según Juan 1:12. Entonces, mis hermanos, Él es el héroe, tú no. Y puesto que tú no has ganado nada de lo que tienes, yo no he ganado nada de lo que Cristo nos ha dado, entonces no lo podemos perder, porque es una gracia que Él nos las ha otorgado. Como dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos, dice Juan. Ese mirad cuán gran amor es volverse a sorprender de mirarlo. Cuantas veces lo leas, es cuántas veces debemos asombrarnos. A eso yo me refería, que lo leemos tanto que ya se vuelve común, ya no me asombra, ya no tiene el efecto que debería tener, hermanos. No debemos permitir que eso ocurra en nuestras mentes cada vez que leemos las Escrituras. No es un cumplimiento lo que usted hace cada mañana. Se sienta rápido, ¿qué me toca? El capítulo 16 de Juan, ya, y lo leo, ya. Gracias, Señor, me voy a trabajar. Tranquilo. ¿Qué estás haciendo? Así nunca vas a dejar que la palabra te asombre. El apóstol Pablo dice, hay que ver, hay que apreciar, hay que atesorar las realidades cada vez que las vemos en las Escrituras. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad de no solo asombrarnos, tienen la capacidad de cambiarnos. No se trata, hermanos amados, no se trata de lo que tú hagas, bien o mal, no. Se trata de lo que Cristo ha hecho por ti, que es sencillamente, escucha, insuperable. Tú y yo no podemos superar la obra de Cristo. No podemos agregar absolutamente nada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Apreciarlo. Solo tienes que apreciarlo. Cuando tú vas a ver una buena película al cine, ¿qué haces tú? Una buena, no estoy hablando de Mario Bros. Digo, una buena película, hermano. Ahorita no hay ninguna buena película, ¿no? Hace una semana le dije a mi esposa, vamos al cine, te invito. Ya, ok, vamos a la cartelera. Nada. Chucky 5, Furiosos y Rabiosos y Mordedores 10, Mario Bros. contra King Kong. Así. Yo, ¿qué ve la gente, no? Y lo considera divertido, ¿no? Y paga su plata para ir a ver todo eso, ¿no? ¿En qué te edifica? ¿Qué te hizo
te hizo mejor cristiano, te hizo madurar, te abrió un panorama mejor. No, nada. ¿No es cierto? Entonces, cuando tú vas, te sientas y ves la película, una buena película, no haces nada, ¿sí o no? Solamente la disfrutas. Cuando vamos a la Escritura y vemos la cruz, no podemos hacer nada excepto disfrutarla. Porque Cristo ya lo hizo por nosotros. Ahora, no solamente se trata de que aprendamos a apreciar la manera en que Cristo nos ama, sino también debemos aprender a ver. ¿Qué es lo que tenemos que aprender a ver? Tres cosas, mis hermanos, tres cosas puntuales. Tenemos que aprender a ver todo lo que Dios en Cristo ha hecho por nosotros. ¿Cuáles son esas tres cosas? El apóstol Pablo, cuando escribe su carta a los Efesios, y regreso al texto que hemos leído al inicio, Efesios capítulo 1, en esa porción, el apóstol Pablo, con lujo de detalles, establece esas tres cosas importantísimas que debemos aprender a ver, mis hermanos, para ser transformados, para cambiar. Estoy en Efesios capítulo 1, versículos 18 y 19 de manera específica. Dice allí, mi oración, dice Pablo, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Lo que ora el apóstol Pablo es que los creyentes puedan ver tres cosas poderosísimas, tres cosas, dice Pablo, que sus corazones, es decir, el interior de su ser, intelecto, emociones, voluntad, se está refiriendo a todo eso el apóstol Pablo. Dice, todo su ser interior pueda apreciar el valor de estas tres grandes verdades que va a mencionar a continuación. Esas tres verdades son parte del Evangelio. Entonces, la intención del apóstol Pablo es que esas tres grandes verdades afecten en forma sobrenatural sus vidas, afecten los afectos de su corazón y sean capturados por esas verdades de Dios. Y cuando digo capturados, ahí viene la transformación de nuestro ser. Que las atesoren, que las lleguen a apreciar al punto de que las encuentren deliciosas, encuentren placer, encuentren gozo en esas verdades. En estos dos versículos que hemos leído, te llamo la atención, nota los pronombres del pasaje referentes a Cristo Jesús son muy marcados de parte del apóstol Pablo. Él quiere que quede bien en claro que es su llamamiento, que quede en claro que es su herencia, que quede en claro que es su poder. Es decir, cada uno de esos beneficios son obra de Dios que tú y yo no podemos producir, solo Dios puede producir en nosotros. Entonces déjame ver esos tres aspectos que menciona el apóstol Pablo aquí. Lo primero que necesitamos ver, mis hermanos, lo primero, toma nota, es que la esperanza de cambiar, todos tenemos esperanza de cambiar, pero no todos entendemos cómo funciona y de dónde viene esa esperanza. La esperanza de cambiar aumenta significativamente cuando comprendemos que el llamamiento es algo que Dios ha hecho, que Dios nos ha hecho. Hay un llamado que Dios nos hace. Y ese llamado tiene aparejado la esperanza. Déjame explicarte. Mira el texto, según el versículo 18, Pablo está orando, está intercediendo por estos hermanos y dice, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento. Para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento. Es decir, Pablo dice, quiero que entiendan, mis hermanos, que esta clase de esperanza tiene su raíz en el llamado hecho por Dios a los creyentes. Dicho de otra manera, esta esperanza es producto de que Dios te ha llamado. Si Dios te ha llamado, entonces tienes esperanza. Es por causa de Dios la esperanza, es por causa de su llamamiento que tenemos esperanza, ¿no? Es por causa de que el Señor nos ha llamado a ser sus hijos que podemos tener esperanza. En otras palabras, el llamamiento de Dios genera esperanza, mis hermanos. El llamamiento de Dios genera esperanza porque está fundamentado en el compromiso, escucha bien, en el compromiso que Dios mismo ha asumido
de culminar, de terminar la obra de transformación y cambio que Él mismo comenzó en nosotros el día que nos llamó y nos salvó. Hermanos, esta verdad es poderosísima. Es importante que la absorbamos. Su llamado genera esperanza. Porque ese llamado, esa esperanza está fundamentada en el compromiso que Dios ha hecho. ¿Con quién? Con Él mismo. Dios ha asumido ese compromiso. ¿Cuál es su compromiso? De transformarnos. Él no se va a detener hasta culminar el proceso de transformación y de cambio que comenzó con nosotros cuando nos llamó para salvación. ¿Cuánto tiempo tienes en la fe? 2, 3 años, meses, 15, 20 años. El Señor no ha terminado todavía contigo. No ha terminado conmigo. Él se ha comprometido, no se va a detener. No importa lo que hagamos, no se va a detener hasta culminar nuestra transformación. ¿Entendió esta gran verdad? O sea, ya deje de pensar, ay Dios, ¿dónde estás que no te veo? ¿Por qué no vienes y haces algo? Es como si nos hubiera abandonado después de salvarnos. No, Él está cumpliendo un propósito. Él sigue trabajando en nosotros. Esto es lo que el mismo apóstol Pablo lo describe en Filipenses capítulo 1, versículo 6. Dice, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, el que comenzó en vosotros la buena obra, es decir, Dios la comenzó, no tú. Y es Dios quien la continúa, no tú. Él está comprometido con eso, convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Ahí lo tienes. No es algo que nosotros hagamos simplemente, es algo que Él está haciendo en nosotros. Piénsalo por un momento, por favor, mis queridos hermanos. ¿Cuál es la lucha más desafiante? Piensen en esta pregunta. ¿Cuál es la lucha más desafiante? Quizás la más fuerte, digamos, para cualquier persona que realmente quiere cambiar. Si tú quieres cambiar, ¿cuál es la batalla más fuerte para ti? ¿Cuál es la lucha más desafiante para ti? ¿Tú que quieres cambiar? ¿Cuál es? Déjame responder por ti. ¿Saben cuál es? Es el desánimo de sentir que no puedes cambiar. El desánimo de sentir que no puedes cambiar. La falta de esperanza que genera el sentirte, la falta de esperanza que genera el verte y el sentirte un adicto de ciertos pecados recurrentes. Dios, 15 años en la fe y no puedo vencer este pecado. ¿Qué pasa conmigo? Incluso cuando estás ejerciendo ese pecado, te sientes mal porque sabes que otra vez voy a tener que ir a buscar al Señor, otra vez voy a tener que pedirle perdón. Adicto a ciertos pecados recurrentes. Hermanos, todos nosotros, escúchame, todos nosotros tenemos algún tipo de lucha, alguna tendencia que repetimos una y otra vez y que tú sientes y entiendes que destroza tu vida espiritual. Pero es como si no pudieras luchar contra ella. Miserable de mí. No puedo detener esto. Quizás es algo de tu carácter. Ya te corrigieron y vuelves a repetirlo y vuelves a repetirlo y luego reflexionas, ¿por qué vuelvo a hacer lo mismo si ya me corrigieron? Es algo de tu carácter o quizás sea cualquier otra cosa. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo en este pasaje? ¿Qué es lo que necesita ver una persona en una situación, en esta condición que se encuentra en este debate interior, en esta lucha interior? ¿Qué es lo que necesita ver? Necesita ver que Dios, escucha, anota, que Dios, no tú, que Dios, no tú, es quien inició el proceso de conversión y de salvación y que es Dios el que va a terminar ese proceso aún a pesar de ti. Como dice Romanos capítulo 8, versículo 30, y a los que predestinó, fíjate en la secuencia de acá, esto es el proceso de Dios, a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Terminó la tarea del Señor. Es Dios.
Una de las verdades más importantes que tenemos que recordar para cambiar, mis hermanos, para ser transformados, es esta primer verdad por la cual el apóstol Pablo está orando en su carta a los Efesios. Él está orando esto, que Dios se ha comprometido en cambiarme. Es Dios quien ha asumido el compromiso de cambiarme. Lo empezó cuando me llamó a salvación, lo está llevando a cabo en este instante, entonces no tengo que sentirme frustrado en este asunto, porque a pesar de mí, Dios está operando, Él sigue trabajando, Dios no se detiene. Nunca se detiene. Entiende esto, por favor. El desánimo nace de mirarte a ti, así que deja de mirarte a ti. La esperanza nace de mirarlo a Él. Y uno tiene que sostenerse mirando a Él. No, a veces pasamos, varias veces he dicho esto, demasiado tiempo pasamos mirando hacia nosotros. Demasiado, somos excelentes estudiantes, como leímos, de nosotros mismos, pero pésimos estudiantes de lo que Él ha hecho. Es su obra, mis hermanos, no es la tuya. Es la obra de Él, no es tu obra. Recuérdalo. Lo segundo por lo cual ora el apóstol Pablo en su carta a los Efesios es que necesitamos, según el apóstol Pablo, es ver qué clase de herencia Cristo nos ha dejado. ¿Qué clase de herencia Cristo nos ha dejado? En el verso 18, después de orar y decir, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que los ha llamado, y en segundo lugar, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Está hablando de la herencia. Piénsalo un momento, por favor. Lo primero que hace cualquier persona cuando recibe una herencia, no sé si ha ocurrido contigo, lo primero que una persona hace es ver cuánto dinero le han dejado, cuánto, o cuánto valor tienen las cosas que le han dejado en herencia. Es decir, lo primero que uno hace es evaluar esa herencia. Lo primerito que hacemos es evaluar el tipo de herencia que hemos recibido. Esto es lo normal. Y esto es lo que nosotros, dice el apóstol Pablo, también debemos hacer. ¿Cómo califica? ¿Se has dado cuenta en este verso 18? ¿Cómo califica el apóstol Pablo la herencia que nos ha dejado el Señor Jesucristo? ¿Cómo la califica? De enorme. La califica de enorme, de millonaria, de gloriosa, de incomparable. Es tan rica que no se puede comparar con ninguna otra riqueza. En este versículo 18 dice claramente que debemos meditar en cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia. Ahora piensa por un momento conmigo, por favor, ¿por qué el pasaje dice su herencia? ¿Por qué Pablo usa esta frase? Su herencia. Su herencia. Yo decía al inicio, es la herencia de Cristo. Su herencia. Herencia, mis hermanos, es algo que tú obtienes sin haber hecho nada. Una herencia es eso. La obtengo sin que yo haya hecho nada. No sé si alguno de ustedes recibió algo en herencia, dinero, posesiones, una casa, no lo sé. Si hay alguien acá que ha recibido una herencia en algún momento de tu vida y una buena herencia, una herencia sustanciosa, es seguro que cuando te comunicaron la voluntad de la persona que te dejó la herencia, lo que siguió a continuación es que fuiste a donde un abogado, se hicieron todos los papeleos, te sentaste, firmaste toda la documentación y recibiste la herencia, que ese es el proceso normal que se sigue. Y es posible que en la actualidad sigas disfrutando esa herencia, los beneficios de esa herencia. Si así ha ocurrido, permíteme hacerte algunas preguntas. ¿Quién es el que trabajó para lograr toda esa herencia en años? ¿Quién se esforzó para haber conseguido toda esa cantidad de bienes que luego tú has heredado? ¿Quién se agotó dando lo mejor de sí para haber acumulado todos esos bienes? Tú que recibiste la herencia no hiciste absolutamente nada de eso. No trabajaste para lograr esa herencia. Simplemente la heredaste. A ti, en otras palabras, no te costó absolutamente nada. Lo único que te corresponde es disfrutar de esa herencia, disfrutar de esas bendiciones de esa herencia, de ese familiar o de ese conocido que te dejó esa herencia. Él la ganó por ti, él o ella la ganó por ti. Tú no la ganaste, tú no trabajaste por esa herencia, la recibiste. Lo mismo sucede con Cristo Jesús. La oración del apóstol Pablo es que podamos justamente ver
la dimensión que tiene las riquezas de la gloria de la herencia que Cristo obtuvo para nosotros. Dice, no lea rápido, mira la dimensión de esta herencia que ha dejado Cristo. O dicho de otra manera, Pablo está diciendo, mira, cuán gloriosa y cuán rica es la herencia de Dios que da a su pueblo santo. Eso está diciendo el versículo 18. Date cuenta de esto, mira la dimensión de esta herencia. Una herencia, mis hermanos, es el resultado de mucho tiempo de trabajo de la persona que va a dar esa herencia para acumular las cosas, los valores o las riquezas que va a dejar como herencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que acumuló Cristo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra? ¿Qué tesoros, si Él es el que nos ha heredado, qué tesoros valiosos sumó Cristo Jesús que la herencia conseguida es ahora grandiosa, incomparable? Él fue el que trabajó, nosotros simplemente hemos tomado la herencia. Déjame describirte un poco lo que Cristo sumó. Cristo, escucha, Cristo invirtió el tesoro de su amor en nosotros. Invirtió el tesoro de su amor, invirtió el tesoro de su justicia, invirtió el tesoro de su misericordia, invirtió el tesoro de su gracia, invirtió el tesoro de su sufrimiento incluso. Esa es la parte de la herencia que ahora nosotros tenemos de gracia. Nosotros hemos heredado todo eso, ¿para qué? Para reproducirlo en esta tierra, mis hermanos. ¿Cómo que reproducirlo? Por supuesto, recibimos de herencia el amor de Cristo para dar ese amor. Recibimos de herencia la justicia de Cristo Jesús para que vivamos una vida justa para con los demás. Recibimos y heredamos la misericordia del Señor para que aprendamos a hacer misericordia con los demás. Recibimos de su gracia para que por gracia recibimos y por gracia también demos. Recibimos la herencia de su sufrimiento porque ese también es nuestro destino. Si Él sufrió por nosotros, nosotros también vamos a sufrir por Él. Ese es el adelanto de nuestra herencia final, mis hermanos. ¿Cuál es la herencia final? La sumatoria de todo lo que Jesucristo ha sumado. Bueno, es el lugar que Cristo subió a preparar para cada uno de nosotros. Me voy a preparar lugar para ustedes, dijo el Señor, la morada eterna, la presencia misma del Señor. ¿Sabe cómo la describe el apóstol Juan? El final, la culminación de esa herencia que vamos a obtener, Apocalipsis 22. Es maravillosos estos versículos, esta descripción que espero que llenen tu corazón, no solamente de esperanza, sino que puedas sopesar esa tremenda herencia que hemos recibido. Apocalipsis 22, versículo 3 hacia adelante, dice, y allí no habrá más maldición, en ese lugar final con el Señor. Allí no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Verán su rostro, veremos su rostro, mis hermanos. Por fin. Ya no tenemos que cerrar los ojos para imaginarlo, ¿no? Lo vamos a ver. Y su nombre estará en nuestras frentes. No habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz, de lámpara, ni de luz del sol. Luz del sur, ya fuiste, ¿no? Gracias al Señor. Se acabaron los recibos. Ni luz del sol. ¿Por qué? Porque Dios, el Señor, los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. ¿Ven, mis hermanos? Cuán gloriosa, dese cuenta, cuán gloriosa, cuán rica es la herencia que Dios ha dado a su pueblo santo. ¿Se da cuenta la dimensión de esto? Sopese esa dimensión. Para darnos semejante herencia, Cristo ha invertido, escúchame, Cristo ha invertido muchísimo de su amor para ella. Cristo ha dado lo mejor de su amor para acumular. Recuerda Juan 3:16. De tal manera, ¿qué dice? Amó Dios al mundo. Cristo ha invertido mucho de su amor en esta herencia. Miren lo que nos recuerda el apóstol Juan. Y es precisamente, mis hermanos, por esa entrega, por amor a nosotros, escucha, esto va a terminar de reventar tu corazón. Es por esa razón que Él ha invertido en nosotros y ha puesto mucho amor en esto. Esa es la razón por la cual Dios jamás, mira, Dios jamás te va a mirar como si fueras lo que realmente eres. ¿Y qué eres?
injusto. Eso es lo que somos en realidad. Pero Dios jamás te va a mirar como si fueras lo que eres, injusto. Ahora, cuando Él te mira, mis hermanos, cuando Él te mira, no ve tu impureza, ve la pureza de Cristo. Cuando te ve, no ve tu orgullo, ve la humildad de su Hijo en ti. Cuando te ve, no ve tu egoísmo, sino que ve la entrega desinteresada de Jesús. Cuando te ve, no ve tu envidia, tus celos, ni tampoco tu constante insatisfacción. No, Él ve el contentamiento perfecto de aquel que dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya, es decir, la de Cristo. Todo eso lo ve. Él está mirando a su Hijo Jesucristo en nosotros. Pero déjame aclararte algo antes que quede eso volando en tu mente. Cuando digo que Dios no ve tu pecado, no estoy queriendo decir que Él no observa tu pecado o Él se tapa los ojos para no ver lo malo que haces. No me estoy refiriendo a eso. Lo que quiero decir es que cuando tú o yo pecamos, Él te sigue amando igual. Cuando tú y yo pecamos, su amor no mengua para nada. Él te sigue aceptando igual. Él te sigue mirando igual como si mirara a su Hijo Jesucristo. ¿Cómo te quedó eso en el ojo? Ay, pastor, no lo capto, no lo entiendo. Yo tampoco. ¿Cómo es posible que nos llegue a amar de esa manera, mis hermanos? ¿Qué hay en nosotros que haga al Señor que amarnos de esa manera? Es que no es por nosotros, es por su Hijo Jesucristo. Y esta es justamente la oración del apóstol Pablo, si se dan cuenta, que podamos ver semejante amor, que es parte de nuestra herencia. Lo que a ti y a mí no nos cuesta nada, a Cristo le costó todo. A nosotros no nos costó absolutamente nada. Dios en Cristo Jesús dejó el cielo, recuerda. Él permitió, esto es hasta escalofriante, Dios, tomando forma humana, dejó que una mujer le cambiara los pañales. ¿Alguna vez se ha puesto a pensar en eso? Él se permitió que ocurriera eso. Él se permitió que su propia familia terrenal lo rechazara, que sus amigos lo abandonaran, que la gente lo llamara Satanás, que lo escupieran, que lo maltrataran, que lo clavaran en aquella cruz, ¿no? Lo dejaran maltrecho. A nosotros no nos costó absolutamente nada, a Él le costó absolutamente todo. Entonces por eso el apóstol Pablo dice, por favor, detente un momento y piensa en las riquezas de esta herencia que no te costó a ti, que le costó todo a Cristo Jesús. ¿Realmente conoces todo lo que has heredado a causa de la cruz? ¿Amas esa herencia? ¿Disfrutas de esa herencia en realidad? El famoso puritano John Owen se dice que solía decir lo siguiente, y decía esta frase y dejaba que la gente la completara. John Owen decía, el mayor dolor que le puedes causar al corazón de Dios es, completa tú la frase, el mayor dolor que le puedes causar al corazón de Dios es, tómate unos segundos, ¿qué cosa viene a tu mente? ¿Qué es lo que más le lastimaría a Dios? La mayoría de nosotros tendemos a pensar en algún pecado extremo, porque muchos todavía tienen en su mente el famoso concepto, ¿no? Pecados veniales y pecados mortales. Cuando pensamos en qué lo lastimaría a Dios, pensamos en algún pecado extremo. Quizás sea ese mismo pecado del cual eres adicto y cíclicamente regresas a este pecado, ya eso es lo que le molesta más al Señor. Eso debe ser lo que podría ofenderlo más al Señor. Quizás eso tenemos en nuestra mente. Pero aquí hago la corrección, escúchame con cuidado por favor, iglesia. John Owen, la Biblia y Dios mismo te diría que estás equivocado. No es eso que estás pensando. El mayor dolor que le puedes ocasionar al corazón de Dios
es no creerle que Él te ama. Es no creerle que Él te ama. ¿Por qué? Porque en la cruz te lo demostró abiertamente. De manera clarísima te demostró que sí te ama. ¿Qué debemos hacer nosotros? Disfrutar de esa obra. Solo disfrutar de esa obra, hacerla nuestra. Es creer que Él no me ama. Ahora, eso puede ser muy sutil, mis hermanos. Eso puede establecerse en nuestras mentes de manera muy sutil. Perdemos atractivo por el amor de Él. ¿No? Cuando desconfiamos y yo tomo las riendas de cualquier situación por mis propias manos, estoy desconfiando en el amor provisor de Dios. No creo que Él me ame. Estoy dudando del amor de Dios. O cuando estamos en una terrible enfermedad o en una crisis o en algo que siempre quise en la vida y nunca me llegó, nunca me tocó, nunca lo logré. O sea, que ¿dónde está Dios? Y con todo eso, dudas del amor de Dios. Eso es muy sutil. Él ya lo demostró en la cruz, no tiene que hacer más. Te demostró que realmente te ama. Disfruta esa herencia. Disfruta esa herencia. Finalmente, en esta oración, el apóstol Pablo ora, ahí en el versículo 19, para que podamos ver que su poder produce cambios. No son nuestros esfuerzos, es el poder de Dios. Te ayudo a descubrir esto, dice Pablo. ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Dice. ¿Cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Si tú pudieras preguntarle a uno de los astronautas del famoso Apolo 11 que dos de ellos pisaron la luna, y les dijera si verdaderamente pisaron la luna o no, ellos te responderían, por supuesto, nosotros fuimos a la luna, te responderían. Nosotros sí fuimos a la luna. Pero tú piensas en esa respuesta, nosotros fuimos a la luna, ellos no fueron a la luna. Fueron llevados a la luna, que es diferente. Aunque verdaderamente ellos fueron, ¿no?, a la luna, pero no fueron ellos, más bien fueron llevados por la nave Apolo 11, fueron llevados a la luna, ¿correcto? Ellos no hubieran podido irse en esa nave es la que los llevó. La fuerza la hizo la nave Apolo 11 con sus 5 poderosos motores, si no sabías, que le dieron la increíble velocidad de 45,000 kilómetros por hora. Solamente para comparar, uno de los autos más veloces son los famosos autos de Fórmula 1. Un auto de Fórmula 1 alcanza aproximadamente los 378 kilómetros por hora, solamente para hacer una comparación. Los 5 motores del Apolo sumaron una fuerza de 45,000 kilómetros por hora. Semejante poder para despegar. Es la fuerza y el poder de esa nave la que los llevó a los astronautas, no fueron ellos. Fue la fuerza, el poder de esa nave la que los transportó. Igualmente, es la fuerza del poder de Dios quien produce los cambios en nosotros. Es la fuerza del poder de Dios las que nos conduce en esta vida terrenal, nos conduce hasta que alcancemos la eternidad. No somos nosotros, mis hermanos. Hechos 1:8, pero recibiréis poder, ahí está el poder de Dios, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis para hacer las cosas, para vivir todo lo que tenemos que enfrentar en esta vida. Pero sin ese poder es imposible, no lo podemos lograr, es el poder de Él. Es lo que está orando el apóstol Pablo. Quiero que se den cuenta de que hay un poder a su disposición. No son ustedes, no es su esfuerzo. Así que deja de esforzarte tú, déjale al Señor hacer en ti. Recordemos que el apóstol Pablo inicia su oración diciendo: mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis. Esa iluminación tampoco es autoiluminación. Lee bien, por favor. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados. Es decir, alguien tiene que iluminarlos. No es autoiluminación. ¿Y quién es ese que ilumina? Es el Señor a través de la palabra. ¿Y para qué ocurre eso? Para que sepáis
En este tercer aspecto, ¿cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? A mí me llama la atención eso, mis hermanos, la manera como empieza esto. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis lo que dice Pablo. ¿Por qué? Porque me pregunté, ¿qué entendió el apóstol? ¿Qué descubrió el apóstol Pablo en su experiencia de relación con Cristo? Que él mismo, después de entenderlo, él busca que los creyentes de Éfeso y nosotros también entendamos y disfrutemos lo que él entendió y disfrutó. ¿Qué entendiste, Pablo? Yo necesito entenderlo también. Algunos años antes de que escribiera esta carta, el apóstol Pablo escribió su primera carta a la iglesia de los Corintios. Y en esa carta él expresa este asunto, qué es lo que descubrió y qué es lo que estaba disfrutando. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 10. Primera de Corintios 15, 10. Esto es lo que necesitamos para apreciar, a ver ese poder a nuestra disposición. Dijo él, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Entienda, gracia como poder de Dios. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho para que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí, el poder de Dios en mí. Ahora lo ve más claro. Todo lo que llegó a hacer el Pablo, todo lo que nos admira que hizo el apóstol Pablo, ok, él lo ejecutó, pero no fue él, dice, es el poder de Dios a través de mí manifiesto en su gracia. No fui yo, dice Pablo. Entonces la oración del apóstol es clarísima para cambiar, mis hermanos. ¿Quiere usted cambiar? ¿Quiere cambiar realmente? ¿No? Nuestros ojos deben ser abiertos a la realidad que tenemos a nuestra disposición, el poder de Dios. Para cambiar, no podemos cambiar sin ese poder. Es Dios mismo que se ha comprometido en operar en nosotros para transformarnos, pero es el poder de Dios en nosotros. Usted tenemos que ser conscientes de la disposición de ese poder, abrirnos a ese poder, descansar en ese poder, dejarnos guiar por ese poder. Solamente a través de ese poder llegaremos a experimentar verdaderamente cambios profundos. No son nuestras resoluciones, hermanos, no las menosprecio. Todos empezamos con resoluciones a principios de año. Yo voy a hacer esto, prometo, a eso me refiero. No son nuestras resoluciones las que nos cambian, no son nuestros compromisos, ni siquiera es nuestra entrega personal lo que producen los cambios. Es la capacidad del poder de Dios en nosotros la que establece los cambios. Es el poder sobrenatural de Dios en nosotros que establece las transformaciones, lo que ningún hombre puede hacer y solamente con su poder lo puede hacer el Señor. Nosotros no podemos realizarlo. La oración del apóstol Pablo es justamente que seamos capaces de ver si Dios manifestó ese poder con Cristo Jesús, porque él pone una ilustración cuando dice esto en el versículo 19. Está hablando de ese poder a disposición. Y de hecho que él pensó mientras escribía y el Espíritu lo iluminó, cómo ayuda a los de Éfeso a entender ese poder. Tengo que darles un ejemplo y toma el ejemplo supremo en el versículo 20, la cual, se está refiriendo a ese poder, ¿no? La cual operó en Cristo resucitándole de los muertos. Él toma el ejemplo de la resurrección. La cual operó en Cristo Jesús resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder, señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Entonces Pablo está diciendo, si lo hizo con Jesús, mis hermanos, si el poder de Dios operó para con su propio Hijo, ¿cómo no va a ser capaz, mis hermanos, de hacer cambios reales y duraderos en nuestro corazón? ¿Cómo no lo va a hacer? Con mayor razón. Él puede hacer lo que tú y yo jamás podríamos hacer, mis hermanos. Vuelvo a recordarte esto. Por esa razón entró a vivir en nuestro corazón, porque nosotros nunca podríamos llevar la vida que Él demanda. Él entró para transformarnos. ¿Cuál es la oración del apóstol Pablo? Que lleguemos otra vez a dimensionar las asombrosas implicaciones de esta verdad. ¿Cuál verdad? Triple en realidad, que tenemos esperanza de ser cambiados porque Cristo nos llamó para salvación.
que tenemos una herencia que no nos costó absolutamente nada. Cristo la logró por nosotros. Es una herencia para disfrutarla. Y en tercer lugar, Pablo oró para que nosotros podamos ver que solamente y nada más que el poder del Señor puede producir los cambios en nuestras vidas que nosotros no podemos realizarlos. Abrazar ese poder y descansar en ese poder, es decir, su Espíritu Santo, es lo mejor que podemos hacer. Termino diciendo lo siguiente, mis hermanos. Todos creemos que, o mejor dicho, creo que le pasa lo mismo que a mí. Todos los días yo supongo que le entran llamadas desconocidas, ¿no es cierto? Entonces usted ve su celular y no contesta simplemente porque no la tiene registrada la persona, ¿sí? Entonces no contesta. Y menos en estos tiempos, ¿no? Porque siempre, como un hermano me decía, es que, ¿y si me están llamando de la cárcel, pastor? Para extorsionarme o algo, no contesto nada de eso. Está bien, es una buena decisión. Pero a todos nos pasa esa experiencia y supongo que igual que yo, usted también recibe a través de mensajes de texto o en su correo, mensajes o notas increíbles, mis hermanos. Por ejemplo, acaba usted de ganarse $5,000, marque tal código. Ya, cuando venga el Señor, ¿ya? O le entra el otro mensaje, usted ha salido premiado porque es el cliente, el mejor cliente de nuestra empresa, usted es el cliente número 666 y ha salido premiado con el gran premio gordo. Marque el número y póngase en contacto. O solo presente su DNI, acaba de ser aprobado un crédito por 50,000 euros. Y uno corriendo con su DNI y quedas vendido, ¿no? Esos anuncios ni siquiera los abro, ya sé de qué tratan, simplemente los elimino, ¿sí o no? No sé si usted tenga la costumbre, yo simplemente los borro, los elimino, ni siquiera los leo. No contesto ninguno de esos mensajes. Tengo ese hábito. Ahora, yo quiero hacerle un ruego antes de terminar y antes de orar. En esta mañana, por favor, si usted tiene ese hábito, no eche mano de ese hábito después de escuchar este mensaje. Usted no ha escuchado un mensaje, que la oferta del día, ganó 5,000 euros, recójalo con su DNI. No escuchó ese mensaje. Lo que usted ha escuchado son principios de vida que le exigen fe para apropiarlos en primer lugar, que necesita fe para perseverar y vivirlos. Requiere mucha perseverancia para disfrutar de los frutos que vengan de ello. ¿Qué tengo que hacer para eso? Tengo que meditar en el Evangelio, tengo que disfrutar el Evangelio como hijo de Dios. Tengo que reflexionar en lo que Dios es, en lo que Dios ha hecho. Ahí está la cruz para toda esa provisión. Debo dejarme asombrar cuando tenga el Evangelio en mis manos cada día. Entonces veremos la producción de cambios en nosotros, las transformaciones. Hermanos, no pase como los mensajes de texto, simplemente borre el mensaje, apenas se levantó o apenas salió a este lugar. No lo haga. Este es un mensaje de vida realmente para usted. Valorar, aprender a ver toda esa riqueza de herencias que Cristo la ha logrado para con nosotros. Así que tomemos un momento para esto, mis hermanos. Ahí cierra sus ojos por unos instantes, por favor. Si desea, póngase de pie ahí en su lugar. Ore conmigo, por favor. Ore conmigo, ahí en su lugar. Primero, démosle gracias al Señor. Dile, Señor, te doy gloria y te doy gracias, Señor, por tu palabra. Porque solamente tu palabra es la que ha traído a mi corazón luz en esta mañana para entender lo que tú has conseguido para nosotros, Señor. Las riquezas tuyas para con nuestras vidas. Razón tenía el salmista. Razón tenía el salmista. El salmista dijo que a tu diestra hay delicia, Señor. Hay plenitud de gozo. Cuando leemos tu evangelio, cuando disfrutamos tu evangelio, vamos descubriendo cuán deliciosas son estas verdades. Y cuando las vamos disfrutando, se hacen tan reales para nuestras vidas que nos dan esperanza para nuestro futuro inmediato y para nuestro futuro hacia adelante, Señor.
nuestro anhelo, nuestro único anhelo, Señor, es apropiarnos de todas estas promesas. Permítenos, Señor, en esta mañana expresar esto, Jesús bueno.